Mi padre quería ser intendente y todo el movimiento político de la lista 15, que era la vieja lista tradicional del Partido Colorado en Montevideo, auspició su candidatura a la intendencia de Montevideo. Luego hubo seguramente alguna idea de que era más conveniente que mi padre no fuera la intendencia, que fuera la vicepresidencia. La intendencia tiene sin ninguna duda desde el punto de vista político mucho más poder político que la vicepresidencia de la República. Y así mi padre llegó en 1946 a la fórmula Berreta-Valleverres, que ganó la elección. Don Tomás era un hombre de edad, don Tomás era un hombre de una gran historia en el Uruguay, de una gran historia. Falleció el 1 de agosto de un tumor, de cáncer, ¿no verdad? Y mi padre así accedió a la presidencia de la República. El Uruguay en ese momento estaba en una situación muy especial. Estaba en la posguerra y debía proceder a percibir los créditos que había otorgado a las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Terminó la guerra y hubo necesidad de que Inglaterra pagara las deudas que tenía por el suministro, los suministros que habían salido del Uruguay. Lo hizo precisamente con la cesión de los ferrocarriles. Luis Valle es la típica expresión del Uruguay optimista de los años 40 y 50. De ese Uruguay de la guerra y de la posguerra, que estaba al pie de sus ideales, al pie de su gran democracia que sentía impoluta, intacta, superior a todas ellas. Él refleja un clima de optimismo. Luis Valle es el símbolo político de ese Uruguay optimista. Vayan bailando las chauchas, vayan bailando las chauchas, aunque le cueste el trabajo. Donde juegan las celestes, donde juegan las celestes, todo el mundo va a acabar. Vayan bailando las chauchas, vayan bailando las chauchas, aunque le cueste el trabajo. Donde juegan las celestes, donde juegan las celestes, todo el mundo va a acabar. Fue una presidencia importante, donde se pudieron hacer cosas importantes para el Uruguay, donde el país se desarrolló y creció mucho, donde siguiendo las cosas que había establecido ya don Tomás, se dio mucho impulso al desarrollo agrícola, al desarrollo industrial, con expresión de fuerte presencia de inversores europeos, franceses e italianos, que vinieron a traer capital y tecnología después de la guerra. O sea, el país creció mucho. La elección del 28 de noviembre culmina con un gran acto cívico, la campaña electoral. He aquí algunos de los líderes de las distintas fracciones políticas en el momento de sufragar. El señor Martínez Trueba, presidente del Consejo Nacional de Gobierno. El señor Barbato, candidato al Consejo Departamental. Y el señor Lanza, candidato al Consejo Nacional de Gobierno, ambos de la lista 14. El doctor Juan Andrés Ramírez, líder del nacionalismo independiente. Vota Daniel Fernández Crespo, que encabeza el Movimiento Popular Nacionalista. El fundador del socialismo en el Uruguay, doctor Frugoni. Eduardo Rodríguez Larreta, titular del Movimiento de Reconstrucción Blanca. El doctor Juan Vicente Chiarino, de la Unión Cívica. Luis Alberto de Herrera, el veterano caudillo del Partido Nacional. El doctor Alberto Subiría y el señor Luis Valleverres, primeros titulares de la lista 15 al Consejo Nacional de Gobierno. Pocas horas después del escrutinio, es evidente el triunfo de la lista que encabeza el señor Luis Valleverres. Los múltiples partidarios de dicho sector se congregan frente al cuartel general de la 15, vivando entusiastamente a su líder.
El presidente del Consejo de Gobierno, don Luis Valle Berres, y el consejero, doctor Subiría, llegan a la Casa de Gobierno. El primer año transcurrió en una cordial relación. Como anécdota se decía que el doctor Herrera llegaba a la mesa de debates del Consejo y repartía caramelos, manifestaba una cordialidad muy particular, muy simpática. Pero a partir del segundo año el doctor Herrera inició una severa acción de crítica a las actividades de la mayoría gobernante. La presencia de mi padre en Estados Unidos fue una presencia bastante conflictiva, ¿no? Porque en primer lugar se le ocurrió decir que había que incorporar a China comunista a Naciones Unidas. Nosotros compramos en Estados Unidos. Nosotros queremos vender en Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos no nos compra, tenemos que vender a quien nos compre. Porque cuando vendemos, vendemos trabajo. Pero si nosotros compramos los ferrocarriles americanos, ahora en este momento se están poniendo en mi país la televisión americana. Si todas nuestras maquinarias en nuestras fábricas son americanas, si los automóviles son americanos, ¿por qué usted se niega a comprar lo que nosotros hacemos allí? Cuando visita Estados Unidos, va a Boston, al central del lanero del mundo en ese momento, y allí defiende ahincadamente al trabajo uruguayo. Tuvo muchas controversias industriales, tanto en Boston como en Chicago, en función de que el Uruguay entonces ya privilegiaba apoyos muy fuertes al desarrollo de la industria del top. Fue quizá la contienda política más terrible que tuvo mi padre en su vida en el tema de la industrialización textil y de la manufactura de las carnes, ¿no? La situación del país empezó a empeorar sensiblemente, ¿no? Porque se agota el sistema económico, el modelo económico de sustitución de las importaciones, se agota en sí mismo. Él se daba cuenta que nuestro modelo empezaba a crujir. Y él se da cuenta de eso. Lo expresaba mucho, decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué ese disgusto? ¿Por qué esa efervescencia? Llega a su término la que fuera conocida como la Marcha del Hambre, emprendida por los obreros en huelga del frigorífico de Fray Bentos, que desde aquella localidad vinieron caminando hasta Montevideo, haciendo de esto una expresión de protesta y en favor de sus reclamaciones. Fue un periodo realmente lleno de dificultades. El partido estaba muy dividido internamente entre la llamada lista 15, que era la nuestra, y la llamada lista 14, que era la representación del diario El Día. El Partido Colorado pierde las elecciones de noviembre del 58, prácticamente después de un siglo de ejercer el gobierno, lo cual fue un hecho, desde el punto de vista histórico, fundamental.